Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús. Hoy me gustaría, si Dios quiere, reflexionar sobre la sensibilidad. Hoy quiero hablar sobre la sensibilidad, algo fundamental en la vida. Donde hay vida hay sensibilidad. Donde hay vida, sea vida animal, vida vegetal, vida humana, vida sobrehumana. Donde hay vida hay sensibilidad. La sensibilidad es un valor que siempre está presente. Siempre somos sensibles. Y la palabra sensibilidad es una palabra polivalente. Es una palabra que tiene muchos significados que lógicamente todos ellos están en relación, ¿no? En el uso, por sus obras los conoceréis, ¿no? Eso nos dice Jesús, es una gran enseñanza, ¿no? Y las palabras acontece exactamente igual. Por las obras, por el uso que hacemos de las palabras, las conocemos. Y por las obras de la palabra, por los usos que hacemos de la palabra sensibilidad, conocemos cuáles son sus significados y podemos acceder a la esencia, a la enseñanza que alberga la propia palabra en sí, ¿no? Que encierra o que libera la propia palabra sensibilidad, una palabra muy hermosa. Bueno, podemos, como os comentaba, por los usos que hacemos podemos tener una idea muy significativa de lo que nos transmite esta palabra. Por ejemplo, cuidado con lo que dices, que este chico tiene mucha sensibilidad. Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Este cuadro tiene una belleza sobrecogedora, impresionante. La sensibilidad del artista ha sabido captar matices que nos sobrecoge, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí vemos como la palabra sensibilidad tiene, o bien la podemos relacionar con una fortaleza, con una virtud, la virtud de crear, de ser sensible, de ser empáticos, o bien con una debilidad, ¿no? Con algo que nos hace vulnerables, ¿no? Somos sensibles ante el ataque, ante la crítica, ante gestos feos, ante gestos incorrectos, inapropiados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que quiero yo comentar. La palabra sensibilidad de por sí no significa algo preciso, que sea virtuoso o que sea defectuoso. Significa simplemente algo que nos define a todos los que estamos vivos. Somos seres sensibles. Y esta sensibilidad también guarda gran relación con el tacto de todo el cuerpo. Habéis visto por ahí, por ejemplo, cómo se crean hace unas semanas en alguna cabalgata de Reyes Magos se distribuyeron, por lo visto, unas mochilas para niños sordomudos que permitían que sintieran la música, ¿no? Entonces aquí veis como en el tacto de las personas percibimos las ondas que nos informan de los sonidos. Aunque fuéramos sordomudos, por ejemplo, percibiríamos esas ondas. Veis, por ejemplo, cómo los animales usan los sentidos de diferente manera. La mayoría de los animales, o gran parte de ellos, no suelen mirar directamente a los ojos, es decir, su mirada cumple una función que es en cierto sentido distinta de la que cumple para los seres humanos. Alguien dijo que disponemos de infinidad de sentidos, no solamente que tengamos un sexto sentido que nos permite acceder a más allá de lo que nos permiten los 5 sentidos conocidos. No solo que tengamos un sexto, sino que disponemos de muchos. En la piel hay muchos sentidos, percibimos el calor, percibimos las ondas musicales, incluso, ¿no? Sonoras. Como antes os comentaba, percibimos muchas cosas. También hay vibración a otros aspectos. El color, la luz tiene vibración. Podemos captarla a través de la piel. Sería una interesante reflexión, ¿no? Quizá para la condición humana no la captamos, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda captar. Por ejemplo, eso acontece con sonidos, ¿no? Hay sonidos que el oído humano no capta, pero eso no significa que no estén ahí. Eso no significa que esas ondas que albergan esos sonidos no estén ahí. Significa que la percepción humana no está capacitada para percibir esos sonidos. Entonces, bueno, en cualquier caso quería hablar de la sensibilidad. Eso es algo fundamental en nuestra vida, ¿no? Somos seres sensibles. Sensibilidad
Y en esta sociedad que las feministas, en estas sociedades que las feministas etiquetarían de patriarcales, la sensibilidad, así como el propio amor, la propia incondicionalidad del amor, se les relaciona con debilidad, con vulnerabilidad, no con fortaleza. Se subraya los aspectos negativos de esa sensibilidad. Y esto es muy importante porque es esa sensibilidad, justamente ser sensible, ante todo es lo que nos permite ser generosos, ser amables, responder desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía. Entonces es fundamental en la educación de las niñas y niños que se dé el valor de que la sensibilidad se relacione con la fortaleza, con la integridad, con la plenitud, con la autoestima, con la autovaloración. Eso es fundamental, no con la debilidad, no con la fragilidad, no con la vulnerabilidad. La sensibilidad es fundamental para crear, para reconocernos en todo lo que nos une a nuestros semejantes, en la conexión que tenemos con ellos. Todos somos altamente sensibles, todos tenemos sensibilidad. Sensibilidad, albergar sensibilidad, podemos decir que es sinónimo de estar vivos. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. La sensibilidad entonces ya la podríamos relacionar también con la intuición, ya no solamente con aquello que nos permite sentirnos conectados, comprender qué es lo que alberga la mente y el corazón de nuestros semejantes, sino también conocernos a nosotros mismos, cultivar nuestra intuición, cultivar todo nuestro potencial. Cultiva tu jardín, ¿no? También lo decía un racionalista como era Voltaire, ¿no? Cultiva tu potencial. Si no cultivas tu potencial, tu creatividad, pues está como si no existiera, como si no se diera. Y eso es lo que acontece en nuestras sociedades, sobre todo las clases sometidas, las mal llamadas clases bajas, clases obreras, clases medias, que se extiende entre ellos la idea de que ellos no tienen capacidades creativas, que eso es un don que tienen, un don innato que tienen unos seres privilegiados. Y si esas ideas absurdas, autodestructivas, se arraigan sobre nosotros, pues nos la creemos. No es que nos la creamos, sino que estamos convencidos de ello. Entonces ya pensamos que escribir poemas, que pintar cuadros, que componer canciones, etcétera, etcétera, que escribir libros, que dar conferencias, que tener capacidades oratorias para danzar, para lo que fuera, para llevar unos estudios de manera exitosa, etcétera, etcétera. Ya pensamos que eso corresponde a unas capacidades innatas que tienen unos grupos selectos. Y si nos convencemos de eso, pues esa es la realidad que vamos a vivir. Por eso es tan importante que cultivemos ideas que nos permitan manifestar todo nuestro potencial, no ideas que nos impidan que cultivemos ese potencial. Bueno, en Wikipedia pues se nos dice que la sensibilidad hace referencia a la facultad de sentir. Esto es fundamental. Somos sentimientos, somos sentir. Y sensibilidad, sensatez, sentimiento tienen una raíz común, idéntica. Sentimiento, sensibilidad, sensatez, todo eso viene a ser lo mismo en esencia. Todo eso viene a ser lo mismo en esencia. La facultad de sentir propia de los seres animados. Un ser animado es un ser que tiene ánima, es decir, un ser que tiene alma. Para mí las plantas, la vegetación es también algo animado, porque tiene ánima, tiene espíritu, tiene vida. Tener alma es sinónimo de tener vida. No estoy hablando de un tema religioso, espiritual. Aquello que está vivo tiene alma, tiene ánima, está animado. Y estar desanimado es no reconocerse en la verdad de tener alma, en la verdad de tener ánima, en la verdad de ese ánimo, sinónimo de la alegría, sinónimo de la gracia. En estética, sensibilidad es el gusto artístico. En psicología, ética o moral, empatía, compasión, humanidad, etc. En medicina y biología, sensibilidad biológica, facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos, externos e internos. Esto que se nos dice en biología es también aplicable a otros ámbitos, a psicología, a conocimiento de sí mismo, a metafísica, a algo trascendente. Sensibilidad
epidemiológica, probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, sensibilidad química múltiple. Sensible, la palabra sensible es peligrosa porque sensible en inglés no significa lo mismo que sensible. Sensible en inglés significa sensato y en español pues sensible ya sabemos que significa algo diferente, ¿no? Aunque tenga relación con la sensatez porque la tiene etimológicamente como os comentaba anteriormente. En inglés sensible dicen sensitive. Sensitive significa sensible, sensible significa sensato y aunque sensible se escribe igual que sensible en español. En música, en el sistema tonal hace referencia al séptimo grado de una escala musical. En tecnología es la capacidad de un sensor de detectar la presencia o medir una variación en una magnitud. Es decir, también ya aplicamos esta idea de la sensibilidad a algo que verdaderamente no es sensible porque no está vivo, como pueden ser determinados artilugios tecnológicos, ¿no? Que llamamos sensores. En electrónica, sensibilidad de un dispositivo electrónico. En acústica, sensibilidad de un altavoz. En fotografía, sensibilidad fotográfica. En economía, análisis de sensibilidad. Entonces la palabra sensibilidad, como os comentaba al principio, pues es bastante polivalente, ¿no? Se nos dice en definición.d que la sensibilidad es la facultad de sentir propia de los seres sensibles y animados. El término adquiere diferentes significados de acuerdo al contexto. La sensibilidad puede ser la propensión natural del ser humano a dejarse llevar de los afectos de la ternura y la compasión. A mi marido no le gustan esas películas, parece que no tiene la sensibilidad muy desarrollada. Para trabajar en el hospital hay que dejar la sensibilidad de lado y no comprometerse afectivamente con los pacientes. Bueno, esta frase es muy controvertida. Yo creo que es exactamente lo contrario. Para trabajar en un hospital debes de ser sensible. Sensible no significa que seas débil y vulnerable ante imágenes controvertidas, agresivas, violentas, de las cuales puedas ser testigo en un hospital. Yo he estado en un hospital, yo he visto operaciones y estaba muy preocupado porque pensaba que me iba a afectar aquello que estaba viendo. Sin embargo, tú te contagias de alguna manera del sentido de responsabilidad que tienen todos los profesionales. Y entonces ya lo ves desde una perspectiva profesional, que no es insensible. Esto lo ligo a lo que os comentaba anteriormente. Deberíamos usar la palabra sensibilidad siempre en el sentido positivo, que la relacionamos con la fortaleza, con la integridad, no en el sentido contrario, como si ser insensibles fuera un bien, cuando realmente no es así. Ser insensible es empobrecimiento para aquel que cultiva esa inclinación antinatural de la insensibilidad, porque nuestra inclinación natural es la sensibilidad. La humanidad, la ternura o la empatía son otros de los elementos que están asociados a que alguien sea considerado con un importante nivel de sensibilidad. Bueno, pues en Wikipedia también nos dice que la sensibilidad es la facultad de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. En fisiología es la función del sistema nervioso que permite detectar a través de los órganos sensoriales las variaciones físicas o químicas que provienen del interior del individuo o de su medio externo. La sensibilidad se hace consciente en el cerebro como experiencia subjetiva. Los sentidos nos informan del estado de las cosas que nos rodean y cada uno es selectivo respecto a la clase de información que proporciona. Cada sentido es selectivo. El ojo, la piel y el oído ofrecen información temporal y espacial en sus tres dimensiones. El olfato y el gusto, en cambio, son sentidos químicos que proporcionan información sobre la composición de la materia volátil o soluble. El tacto es el más generalizado y comprende la sensibilidad cutánea, sensibilidad al dolor, la presión o la temperatura. La sinestesia, sensibilidad originada en los músculos, articulaciones o tendones, informa sobre el movimiento del cuerpo. La sensibilidad orgánica, que es la sensibilidad en los órganos internos,
y la sensibilidad laberíntica, la relacionada con el equilibrio. En los seres humanos, a partir del cuarto mes de vida, los bebés comienzan a distinguir las sensaciones corporales de las que provienen del exterior, iniciándose así la toma de conciencia de su propia individualidad. Como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, los bebés generalmente, pues durante muchas semanas, no son conscientes de ser un ser separado, de tener una individualidad propia. La idea, la sensación de pertenecer a aquello de lo cual se ha emanado, es decir, de nuestras madres, se prolonga durante semanas e incluso meses, ¿no? Por eso esa capacidad del bebé, de esa visión global, abstracta, íntegra del bebé, que generalmente perdemos los adultos, ¿no?, a medida que vamos creciendo. Esta visión es un valor también muy femenino, esa capacidad integradora, al contrario del enfoque preciso que viene a ser masculino. Ambos son valiosos, ambos tienen su función. La precisión masculina y la integración femenina, ambos cumplen un propósito y ambos son fundamentales, ¿no? Pues bueno, esta era una reflexión rápida sobre la sensibilidad. Sensibilidad es fortaleza, sensibilidad es sentir, sensibilidad es sensatez. Esa es la verdadera, auténtica y esencial sensibilidad, cuyo valor es distorsionado cuando no es cultivado en su verdad. Cuando ya no cultivamos el verdadero valor de la sensibilidad, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de cultivar nuestra creatividad, nuestro potencial. Cuando ese valor, cuando ese significado original del término es desechado, pues automáticamente, desde una mentalidad de carencia, de negación reactiva, concebimos una idea de sensibilidad que es relacionada con la debilidad, con la vulnerabilidad, con la fragilidad, etcétera, etcétera. Y esto también nos determina a juzgar a aquellos que nos parecen, a juzgar y a condenar a aquellos que nos parecen sensibles, aquellos que nos parecen tiernos, dulces, frágiles, vulnerables, delicados. Entonces ya lo vemos como seres que no nos aportan nada y nos privamos de todo lo que ellos nos pueden aportar, que es invitarnos a reconocer esa sensibilidad auténtica, verdadera, creativa, que está en relación con una mentalidad de aceptación, de abundancia, de plenitud, con la autoestima, con la autovaloración y por lo tanto con el vivir fluido, con el vivir natural, con el vivir aquí y ahora en el presente de manera eficiente, efectiva y creativa. Y de esta manera pues elegimos el camino de la creatividad, el camino estrecho desde la perspectiva humana que niega a Dios, que niega la integridad, desde la perspectiva humana utilizando el lenguaje que usa Jesús. El camino estrecho es el camino de la creatividad y el camino ancho es el camino de la evasión. Soy un ser que no reconoce en sí valor y por lo tanto a través del contraste, del ataque, del cinismo, de la ridiculización, necesito empoderarme falsamente, y ese es el camino de la evasión, ese es el camino de la contradicción que solamente nos provee de un aprendizaje que nos invita a elegir el camino de la creatividad, que es el camino de la sensibilidad. Bueno, pues esto es todo por el momento. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.